En una altura superior a los 3.000 metros, el Pico Dorado atrae a los viajeros con su misterioso encanto. Esta majestuosa montaña, oculta entre las nubes, es conocida no solo por su belleza, sino también por los mitos que la rodean. Las leyendas cuentan que en su cima se encuentran tesoros antiguos custodiados por espíritus, y solo unos pocos valientes se han atrevido a ascender por sus peligrosos costados. Numerosas estas enigmáticas hallazgos, figuras talladas en piedra, adornadas con elementos dorados, así como inscripciones misteriosas que parecen contener consejos para futuros investigadores. ¿Cómo pudieron desaparecer culturas tan avanzadas dejando solo fragmentos de historia? Entre los habitantes locales circulan leyendas sobre el Pico Dorado como un lugar sagrado donde los espíritus de los antepasados se reúnen para proteger sus tierras. Algunos afirman haber visto extraños fuegos en la cima, mientras que otros aseguran haber escuchado susurros del viento que recuerdan antiguos rituales. ¿Qué es lo que realmente oculta esta montaña? Solo podemos especular sobre los secretos que guardan sus laderas. Investigaciones científicas, como el análisis de muestras de suelo y la localización con LIDAR, ayudan a levantar el velo, pero aún quedan muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo, ¿cómo pudo surgir tanto número de estructuras religiosas en esta zona tan inaccesible? El Pico Dorado sigue siendo objeto de asombro y veneración, dejando rastros de misterio en el corazón de aquellos que se atreven a investigarlo. Cada paso por sus laderas puede llevar a nuevos descubrimientos, pero también nos recuerda que muchas de las enigmas del pasado aún esperan ser resueltos. La cascada de Uco, ubicada en la confluencia de los ríos Hwanghae y Luo, es un espectáculo fascinante que ha atraído a investigadores y turistas desde tiempos antiguos. Sus poderosos chorros, que caen desde una altura superior a los 40 metros, crean nubes de espuma que reflejan los rayos del sol en un arco iris que llena el aire. Este lugar, donde la naturaleza demuestra su fuerza, nos recuerda cómo ha moldeado los paisajes a lo largo de los milenios. Según las antiguas leyendas, la cascada era un lugar sagrado para las tribus locales, que creían que protegía de los espíritus malignos. Algunos investigadores sugieren que en este lugar se realizaban rituales relacionados con el culto a los espíritus del agua, lo que añade un toque de misterio a este sitio. En las paredes de las rocas circundantes se pueden encontrar símbolos enigmáticos que aún no han sido descifrados, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué podrían haber significado para los antiguos habitantes de estos lugares? También existe una teoría que sugiere que la cascada de Uco es uno de los orígenes de antiguas profecías que predijeron el destino de civilizaciones enteras. Dado que el río Hwanghae ha sido testigo de innumerables eventos históricos, solo podemos especular sobre los secretos que ocultan sus aguas. Estas incógnitas atraen la atención de los científicos, que utilizan tecnologías modernas como el escaneo láser para investigar la zona y buscar respuestas a las preguntas sin resolver. Los lugareños que pasan tiempo cerca de la cascada cuentan historias sobre sus encuentros con los espíritus de la naturaleza, añadiendo una capa de misticismo a este lugar majestuoso. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y leyendas, la cascada de Uco sigue siendo un lugar lleno de misterios y enigmas que esperan ser descubiertos.
Las impresionantes rocas del pintoresco distrito de la montaña danisia cautivan la imaginación con sus vibrantes colores y formas caprichosas que parecen haber sido creadas por la naturaleza a lo largo de millones de años. Estas majestuosas formaciones son resultado de la erosión y el desgaste, pero ¿cómo exactamente adquirieron sus únicos tonos, desde el rojo hasta el amarillo, sigue siendo un misterio? Las laderas de la montaña ocultan numerosos secretos. Entre ellos se han encontrado fósiles antiguos y rastros de vida que indican que esta región fue habitada incluso en la época de los primeros humanos. Pero, ¿qué los atrajo aquí? Quizás buscaban refugio de las fuerzas de la naturaleza o se sentían inspirados por los paisajes hipnotizantes que los rodeaban. Según las leyendas locales, en estas montañas habitan espíritus que guardan los secretos del pasado. Algunos investigadores sugieren que aquí podrían haber existido lugares sagrados para las antiguas civilizaciones que dejaron solo un susurro en las piedras. Pero, ¿cómo pudieron estos seres tan sabios dejar solo pistas de su existencia? Al estudiar la región, los científicos utilizan tecnologías modernas como el escaneo láser para desentrañar sus secretos, pero no todas las enigmas se desentrañan. Algunas de las hallazgos, como las estructuras de piedra misteriosas, plantean más preguntas que respuestas. ¿Cuáles son las raíces verdaderas de este lugar mítico y qué puede decirnos sobre las antiguas culturas? La montaña danisia, con sus infinitas enigmas, continúa atrayendo a investigadores y aventureros, dejando preguntas sin respuesta y creando una atmósfera de eterno anhelo. Fénix, o Fenouan, se sumerge en la vegetación y la niebla, como si él mismo fuera parte de un antiguo mito. Esta antigua ciudad, situada junto al río Tunxian, atrae la atención no solo por sus paisajes pintorescos, sino también por el misterio que guarda. Las estrechas calles, rodeadas de antiguas casas de madera, nos transportan al pasado, donde cada piedra podría contar su historia. Según las leyendas, Fénix fue fundado hace más de 2000 años y muchos lo consideran la cuna de la cultura del pueblo Tugia. Sin embargo, a pesar de su larga historia, quedan muchas preguntas sobre cómo se desarrolló la vida en esta ciudad. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada mantener sus tradiciones a lo largo de los siglos, a pesar de los cambios que la rodeaban? Los habitantes locales hablan de antiguos rituales relacionados con los ríos y la naturaleza, que podrían estar grabados en la arquitectura de la ciudad. Los majestuosos puentes y templos, construidos con madera rara, parecen proteger los secretos de su tiempo. Pero esto no es la única misterio de Fenouan. En sus alrededores se han encontrado artefactos que sugieren la posibilidad de tecnologías más avanzadas en la antigüedad. Algunos científicos sugieren que la ciudad alguna vez fue un importante camino comercial, pero nadie puede decir con certeza cómo llegó a ser tan importante. Otros investigadores se fijan en las inscripciones misteriosas encontradas en las antiguas murallas, que dejan más preguntas que respuestas. Cada detalle de Fenouan, desde las majestuosas columnas hasta las tranquilas calles, crea una atmósfera llena de misterios y enigmas. Esta antigua ciudad, con su extraña belleza e historia, sigue atrayendo a los investigadores, inspirándolos a buscar respuestas a preguntas que, posiblemente, nunca serán desentrañadas. En el corazón de China se encuentra la pintoresca zona de Leshan,
donde se alza una impresionante estatua de Buda esculpida en una roca. Este monumento, que alcanza una altura de 30 metros, fue creado hace más de 1000 años y guarda en sí mismos numerosos misterios envueltos en leyendas y mitos. Es difícil no preguntarse cómo los antiguos maestros lograron crear una obra tan monumental, dejándola prácticamente intacta a lo largo de los siglos. La estatua de Buda, sentada con una expresión serena y apacible, atrae la atención no solo por su tamaño, sino también por cómo se integra armoniosamente en el paisaje circundante. Las grandes rocas talladas con una precisión asombrosa parecen casi mágicas. ¿Cómo fueron trasladadas y colocadas en este lugar tan inaccesible? Las leyendas locales afirman que la creación de Buda estaba relacionada con el deseo de calmar las aguas turbulentas del río que constantemente amenazaban a los pueblos cercanos. Algunos investigadores sugieren que la estatua también podría haber sido un símbolo de respeto hacia las tradiciones budistas, aunque sigue siendo un misterio qué conocimientos y tecnologías secretas utilizaron los creadores para su construcción. Sin embargo, esto no es la única enigmática historia que rodea Leshan. En las cercanías de la estatua se encuentran otros misteriosos edificios, como cuevas talladas en la roca con inscripciones antiguas. Estos enigmáticos signos y símbolos generan muchas preguntas. ¿Qué mensaje dejaron los antiguos maestros para las generaciones futuras? ¿Qué intentaban comunicar a través de estas imágenes enigmáticas? El Buda gigante de Leshan sigue siendo un símbolo no solo de veneración religiosa, sino también del insaciable deseo del ser humano por desentrañar los misterios de su pasado. Cada visita a este lugar llena el espíritu de antigüedad, dejando la sensación de que muchas de sus misterios aún esperan ser descubiertos. El lago Qinghai, ubicado a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, está envuelto en múltiples enigmas y leyendas. Sus aguas, que reflejan el vasto cielo, ocultan bajo su superficie innumerables secretos sin descubrir. Las leyendas hablan de antiguas civilizaciones que podrían haber existido en estas orillas, pero sus rastros se perdieron en el tiempo. Al analizar la composición del agua, los científicos encontraron que contiene minerales únicos que no se encuentran en otros cuerpos de agua del mundo. Estas propiedades podrían indicar procesos geológicos extraordinarios que ocurrieron aquí hace millones de años. Pero, ¿de dónde provienen estos misteriosos minerales? ¿Cómo pudieron formarse en esta región tan remota y de alta montaña? En las orillas del Qinghai se encuentran antiguos templos budistas que, según las tradiciones, fueron construidos por monjes venidos de lejanas tierras del oeste. Su arquitectura asombra. Grandes bloques de piedra que se ajustan perfectamente entre sí, como si hubieran sido tallados de una sola pieza. Pero, ¿qué los llevó a elegir un lugar tan aislado y difícil de acceder para sus santuarios? Algunos investigadores sugieren que el lago y las tierras que lo rodean podrían haber sido un lugar de peregrinación para antiguos pueblos que... Las cuevas de Yungang, situadas en la provincia de Shanxi, representan uno de los monumentos más enigmáticos y majestuosos de la arquitectura antigua. Estos increíbles templos excavados en la roca, tallados en arenisca, impresionan por sus dimensiones y la detallada talla que alberga más de 20.000 estatuas de Buda,
cada una de las cuales guarda historias y secretos de épocas pasadas. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros crear tales obras maestras sin las tecnologías modernas? Las esculturas varían desde las miniaturas hasta las imponentes, alcanzando alturas de hasta 10 metros. Algunas de ellas están adornadas con vibrantes frescos que representan escenas míticas y símbolos budistas que, a pesar del tiempo, continúan fascinando por su esplendor. Es interesante que muchas estatuas han sufrido daños, pero las huellas de los antiguos intentos de restaurarlas solo aumentan el sentido de misterio. Las investigaciones muestran que el trabajo en las cuevas se llevó a cabo durante varios siglos, comenzando en el siglo IV de nuestra era. Pero, ¿quiénes fueron los creadores de estos tesoros? Algunos científicos sugieren que las cuevas estaban relacionadas con antiguas rutas comerciales, mientras que otros creen que este lugar podría haber sido un centro secreto de prácticas espirituales. Sin embargo, el misterio de Yungan no se limita solo a sus creaciones. Alrededor de las cuevas circulan numerosas leyendas y mitos. Algunos habitantes locales afirman que en estos lugares sagrados se puede escuchar el susurro de los antiguos monjes que continúan protegiendo sus secretos. Pero, ¿cómo pudieron estos lugares tan enigmáticos y sagrados seguir siendo tan poco conocidos en el mundo moderno? Estas cuevas, incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, continúan atrayendo a investigadores y turistas de todo el mundo, y sus secretos esperan ser revelados. Por ejemplo, algunos investigadores creen que debajo de las cuevas se encuentran aún no descubiertos almacenes de artefactos que podrían aclarar su verdadero propósito. Una muralla que se extiende por miles de kilómetros rodea enigmas envueltos en mitos y leyendas. ¿Cómo pudo una construcción tan monumental, levantada por múltiples generaciones, convertirse en símbolo de protección y aislamiento al mismo tiempo? La Gran Muralla China, construida con grandes bloques de piedra unidos con una precisión asombrosa, guarda secretos que permanecen sin desentrañar incluso después de siglos. Es interesante que algunas secciones de la muralla fueron construidas utilizando ladrillos, mientras que otras con tierra y madera. Los arqueólogos que estudian esta estructura han encontrado que su construcción no solo tuvo un propósito militar, sino también social, lo que suscita muchas preguntas. ¿Qué realmente impulsó a las antiguas civilizaciones a construir tal monumental obra? ¿Qué eventos están ocultos detrás de sus masivas paredes? Existen numerosas teorías sobre su propósito. Algunos creen que la muralla solo servía para protegerse de los ataques de tribus nómadas, mientras que otros piensan que podría haber sido un símbolo de la unión de diversos pueblos bajo un mismo gobierno. Pero, ¿cómo pudieron pueblos tan diferentes trabajar juntos en un proyecto de tales proporciones? Sin embargo, esta obra maestra arquitectónica no solo guarda la historia de la estrategia militar, sino también numerosos artefactos misteriosos encontrados en sus alrededores. Por ejemplo, entre las ruinas cerca de algunas secciones de la muralla, los arqueólogos han encontrado monedas antiguas y cerámica que podrían pertenecer a comerciantes que cruzaban las fronteras. ¿Qué significado se oculta tras estos hallazgos? Quizás la Gran Muralla China no solo protegía, sino también unía a las personas, creando nuevos caminos comerciales e intercambios culturales. En este contexto, aunque intentemos entender su verdadero propósito, las misteriosas secretos que rodean esta monumental estructura continúan siendo un enigma sin resolver.
La ciudad prohibida, perdida en el corazón de Pekín, atrae la atención por su atmósfera misteriosa y su arquitectura majestuosa. Un complejo inmenso, compuesto por más de 9.000 habitaciones, fue construido para la familia imperial y se convirtió en símbolo de poder y riqueza de las dinastías Ming y Qing. Pero ¿qué secretos guardan estas antiguas murallas? Cada rincón de este palacio está lleno de historia, desde las grandes puertas adornadas con dragones dorados hasta los salones elegantes con frescos coloridos que cuentan leyendas antiguas. Numerosos pasillos y habitaciones cerradas despiertan preguntas. ¿Qué secretos se ocultan en sus sombras? ¿Por qué algunas fueron abandonadas mientras otras se convirtieron en santuarios? Investigadores sugieren que en la ciudad prohibida no solo pueden encontrarse tesoros, sino también conocimientos antiguos perdidos con el tiempo. Algunas teorías afirman incluso que aquí podrían haber estado registros de rituales antiguos o profecías que no querían que se hicieran públicas. ¿Cómo pudieron desaparecer estos documentos tan importantes sin dejar rastro? Pero esto no es la única misterio que rodea este monumento histórico. Desde las desapariciones misteriosas de emperadores hasta los rumores de fantasmas que deambulan por los salones, la ciudad prohibida está llena de enigmas listos para ser desentrañados. Los residentes locales hablan de extraños sonidos que emergen de las habitaciones vacías y de visiones que experimentan al pasar junto a antiguas columnas. La ciudad prohibida no es solo un museo, sino un testimonio vivo de los enigmas dejados por nuestros antepasados. Cada paso por sus baldosas nos llena de la sensación de lo desconocido, y las grandes techumbres sumergidas en la sombra guardan múltiples preguntas a las que aún no se ha encontrado respuesta. ¿Cuántos secretos aún se ocultan en estas murallas esperando ser revelados? La torre de Yueyan, que se alza majestuosamente sobre el río Dongting, no es solo una obra arquitectónica, sino también un depósito de secretos históricos. Construida hace más de 1000 años, atrae no solo por su elegancia, sino también por las oscuras leyendas que la rodean. ¿Cómo pudo una estructura tan monumental, testigo de innumerables eventos, convertirse en objeto de múltiples mitos y conjeturas? Entre los habitantes locales aún circulan rumores sobre fantasmas que deambulan por sus antiguos pasillos y sobre tesoros perdidos ocultos en sus paredes. Estos rumores, entrelazados con eventos históricos reales, crean una atmósfera de lo desconocido. Algunos afirman que la torre no solo se construyó como una plataforma de observación, sino también como lugar para realizar rituales relacionados con antiguas creencias. Comparando diferentes teorías, se encuentran versiones de que la torre servía como refugio para científicos que dejaron tras de sí misteriosos registros y planos. Otros creen que sus creadores intentaron capturar en su estructura los secretos de la astronomía y la matemática, inaccesibles para el hombre moderno. Pero, ¿cómo pudieron estos antiguos conocimientos desaparecer, dejando solo pistas de su existencia? Al estudiar la torre, arqueólogos e historiadores continúan descubriendo fragmentos de una historia misteriosa, pero cada hallazgo solo subraya la profundidad de sus secretos. Según los últimos estudios, en las paredes de la torre se encontraron símbolos extraños que aún no han podido ser descifrados. La montaña de Putoushan, que se eleva sobre los cielos del litoral oriental de China,
está envuelta en misterio y profundas tradiciones espirituales. Es considerada sagrada por los budistas que la visitan por sus enigmáticos templos y paisajes naturales únicos. En sus laderas se encuentran antiguos santuarios donde, hace miles de años, se oraba por la salvación y la iluminación. Algunos investigadores afirman que la montaña ha sido un lugar de peregrinación desde la época de la dinastía Tang, lo que la convierte en una de las tierras sagradas más antiguas de China. Aquí se pueden ver grandes estelas de piedra, decoradas con inscripciones misteriosas que, según se cree, contienen conocimientos sobre antiguos rituales. Pero ¿cómo han podido estos textos, creados por nuestros antepasados, sobrevivir a los siglos y permanecer sin ser descifrados? En la cima de la montaña se encuentra un impresionante templo, conocido como el Templo de Lunghenfu, dedicado a la diosa de la compasión, Guanyin. Desde su terraza se disfruta de una vista cautivadora sobre el vasto mar, donde el sonido de las olas se mezcla con las melodías de las oraciones. Pero, ¿qué es lo que realmente oculta esta montaña sagrada? ¿Cómo pudo una cultura tan poderosa crear un lugar lleno de misterios e inaccesible para la comprensión del hombre moderno? Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con Putushan. A su alrededor existen leyendas sobre criaturas míticas y espíritus antiguos que protegen las tierras sagradas. Los habitantes locales cuentan historias sobre cómo en la niebla aparecen figuras luminosas y sobre los sonidos que provienen de las profundidades del bosque. Estas historias intrigan y hacen reflexionar. ¿Qué más esconde esta montaña enigmática? Entre los muchos artefactos encontrados hay imágenes de piedra que posiblemente ilustran antiguos rituales. Pero ¿cuál era su verdadero significado? Las respuestas a estas preguntas permanecen ocultas, dejándonos con una sensación de asombro y desconcierto ante la grandeza de las antiguas tradiciones. La zona pintoresca del Bosque de Piedra, ubicada en el suroeste de China, es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Este paisaje extraño, compuesto por estalactitas imponentes y formaciones rocosas inusuales, recuerda que la naturaleza puede crear verdaderas obras de arte. Pero, ¿cómo se formaron estas estructuras rocosas gigantes? Existen diversas teorías, pero su origen verdadero sigue envuelto en el misterio. Algunos científicos sugieren que estas formaciones se originaron hace millones de años como resultado de la erosión, cuando el agua y el viento erosionaban las rocas suaves, dejando solo las rocas duras. Otros, sin embargo, señalan que la forma y la estructura de las rocas parecen demasiado perfectas para un proceso natural. ¿Cómo pudieron las fuerzas naturales crear tales formas geométricamente perfectas? Además, en esta región existen desde hace mucho tiempo leyendas y mitos que añaden una capa adicional de misterio. Los habitantes locales cuentan historias sobre el hecho de que en estas rocas están atrapadas las almas de sus antepasados, y algunos incluso afirman que son monumentos de una civilización desaparecida. Estas leyendas plantean preguntas. ¿Qué está ocurriendo realmente en el Bosque de Piedra? Cuando caminamos entre estas majestuosas formaciones, sintiendo el frío de la piedra bajo nuestras manos y escuchando el susurro del viento entre las columnas, comprendemos que el Bosque de Piedra guarda muchos secretos. Las investigaciones continúan y cada año llegan científicos y turistas en busca de resolver los enigmas que, posiblemente,
han sido olvidados durante siglos. Pero ¿qué pasaría si el bosque de piedra no fuera más que uno de muchos lugares similares en la Tierra, donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un baile misterioso? El Palacio del Potala, situado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, es uno de los edificios más misteriosos y majestuosos de la Tierra. Sus gruesas paredes, construidas con bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, guardan secretos que se remontan a siglos atrás. Esta obra maestra de la arquitectura no solo sirvió como residencia de los Dalai Lamas tibetanos, sino que también se convirtió en un símbolo de espiritualidad y enseñanzas secretas envueltas en misticismo. Las paredes del Potala están llenas de ecos de los pasos de los monjes que durante siglos subían por escaleras serpenteantes para alcanzar las salas sagradas llenas de antiguos artefactos y manuscritos. Entre ellos se encuentran rollos con sermones y misteriosas imágenes que continúan suscitando preguntas. ¿Qué es lo que realmente oculta este palacio? ¿Qué significado tenían los rituales realizados en sus paredes? Algunos investigadores sugieren que el Potala podría haber sido no solo un templo, sino también un lugar de almacenamiento de antiguos conocimientos, posiblemente incluso de predicciones del futuro. Las maravillosas leyendas sobre el palacio y sus habitantes se entrelazan en el folclore, creando una atmósfera de misterio y magia. Pero esto no es la única misterio relacionado con el Potala. Pasando del esplendor del palacio a otros aspectos interesantes, se puede destacar que muchos investigadores continúan estudiando su arquitectura única y su simbolismo. Cada elemento, desde las columnas talladas hasta los paneles de mosaico, cuenta su propia historia, pero ninguno de estos relatos revela todas las misterios. ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear una obra tan monumental a tan gran altura? ¿Qué más podría estar oculto bajo el manto de los siglos? Las investigaciones continúan, y es posible que el Potala solo levante un poco el velo del misterio, dejando muchas preguntas sin respuesta. En medio de los vastos espacios de Pekín, la plaza de Tiananmen se extiende majestuosamente como testigo de épocas que han transcurrido a lo largo de los siglos. Este vasto espacio abierto, bañado por los ríos de la historia, se ha convertido no solo en un lugar de reuniones y celebraciones, sino también en el escenario de eventos dramáticos que han dejado una profunda huella en la conciencia del pueblo. Cuando uno se sumerge en la atmósfera de la plaza, sus dimensiones y arquitectura impresionan la imaginación. Grandes murallas de piedra, imponentes puertas y el edificio del Museo de Historia de China, donde se guardan numerosos artefactos que cuentan sobre las antiguas civilizaciones. Pero ¿qué sucedió realmente en la noche del 3 al 4 de junio de 1989? ¿Cómo pudieron los manifestantes pacíficos, que exigían cambios democráticos, enfrentarse a la potencia de la máquina estatal? Existen diversas teorías sobre lo que ocurrió aquella noche. Algunos afirman que fue un levantamiento masivo, mientras que otros sugieren que el gobierno intentaba eliminar una amenaza a su poder. ¿Cómo pudo una poderosa estructura como el gobierno chino derrumbarse ante las fuerzas que buscaban la libertad? Sin embargo, esto no es la única incógnita de la plaza. En su territorio también se encuentra la famosa Estatua de la Libertad,
creada por los manifestantes, que simboliza sus esperanzas y sueños. Después de su destrucción, solo quedaron fragmentos de recuerdos y testimonios ambiguos de aquellos que sobrevivieron a estos eventos. La plaza de Tiananmen, rodeada de múltiples mitos y misterios, sigue siendo un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan, dejando tras de sí preguntas a las que no hay respuestas. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta tragedia para las futuras generaciones? El Parque Beihai, ubicado en el corazón de Pekín, es un lugar misterioso lleno de secretos históricos y belleza natural. Con sus lagos pintorescos y árboles antiguos, este parque está envuelto en una atmósfera de antigüedad y misticismo. ¿Cómo se convirtió en un símbolo no solo de la cultura china, sino también de los enigmas que se ocultan en sus profundidades? En el centro del parque se alza una impresionante torre blanca, construida en el siglo XII y que recuerda las tradiciones budistas. Su resplandeciente blancura contrasta con el verde de los árboles circundantes, creando la sensación de que ella misma es guardiana de antiguos secretos. ¿Por qué justamente aquí, en medio del bullicio de la ciudad, se eligió este lugar para construir esta sagrada estructura? A orillas del lago, bajo la sombra de árboles milenarios, se encuentran senderos de piedra que conducen a antiguos pabellones. Estos lugares fueron testigos de encuentros entre emperadores y poetas, y hoy su susurro sigue resonando en el aire. ¿Qué pensamientos cruzaban por la mente de aquellos que crearon estas magníficas estructuras? ¿Qué secretos podrían contar si pudieran hablar? Pero esto no es la única enigmática historia que guarda el Parque Beihai. En sus profundidades se encuentran otros artefactos que testimonian eventos misteriosos del pasado. Algunos estudios sugieren que aquí podrían haber existido templos olvidados que desaparecieron de los registros históricos. Cada rincón del parque, como un eco de tiempos lejanos, suscita preguntas. ¿Qué ocurrió con estos antiguos lugares de culto? ¿Qué secretos aún pueden estar ocultos bajo el velo del tiempo, esperando ser revelados? La ciudad antigua de Pingyao, situada en el corazón de China, es un testimonio vivo de una civilización y cultura perdidas. Esta ciudad única, que ha mantenido su integridad arquitectónica a lo largo de los siglos, está rodeada por una muralla que alcanza más de 2 kilómetros de longitud. Sus estrechas calles empedradas parecen llevarnos al pasado, donde cada paso resuena con ecos de historias olvidadas. En Pingyao se pueden encontrar numerosos edificios antiguos, muchos de los cuales datan de las dinastías Ming y Qing. Algunos de ellos han conservado sus características originales, como elementos de madera tallada y techos tradicionales que parecen haber sido creados ayer. ¿Cómo se ha logrado mantener esta atmósfera cuando a su alrededor impera la modernidad? Los habitantes locales cuentan sobre rituales secretos que se realizaban en la antigüedad, cuando la ciudad era un importante centro comercial. Creen que en este lugar no solo se encuentran artefactos históricos, sino también enigmas que podrían cambiar nuestra percepción de la historia. ¿Qué secretos ocultan estas murallas de piedra y qué historias podrían contar las casas antiguas? Pingyao también es conocido por su banco, fundado en el siglo XIII, que se considera el primero de China. Su influencia en la economía de la región fue tan grande
que muchos investigadores se preguntan cómo una pequeña comunidad pudo alcanzar tales alturas. Sin embargo, a pesar de todos estos hechos, en el aire aún persiste algo inexplicable. Los oscuros callejones y pasajes laberínticos de esta ciudad antigua guardan numerosos secretos, y cada paso por sus calles despierta una sensación de expectativa. ¿Cuántas más enigmas están ocultos en este lugar mágico? Queda por descubrir, y solo el tiempo podrá desvelar sus misterios. El Templo del Cielo en Pekín, un majestuoso edificio, está envuelto en una atmósfera de misterio y antiguas tradiciones. Sus líneas elegantes y sus impresionantes dimensiones parecen invitar a reflexionar sobre los secretos que guardan sus paredes. Construido en el siglo XIV, este templo se convirtió en el centro de ritos celestiales relacionados con el culto a los espíritus del cielo, y aún hoy despierta admiración por su armonía arquitectónica. La tierra del templo ocupa una superficie de aproximadamente 12 hectáreas y cada elemento aquí está lleno de simbolismo. Por ejemplo, el techo del pabellón principal está adornado con tejas de un azul vivo que recuerda los infinitos cielos. Pero ¿qué inspiró a los antiguos arquitectos a crear una estructura tan maravillosa? ¿Cuál es el verdadero papel de este templo en la vida de los emperadores chinos? Según una de las teorías, el Templo del Cielo no solo servía como lugar para los rituales, sino también como observatorio astronómico. Las paredes internas contenían mensajes codificados sobre fenómenos cósmicos que podían predecir cambios en el destino del país. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, la verdadera función del templo sigue siendo objeto de debate entre científicos e historiadores. Algunos creen que el Templo del Cielo fue construido en el lugar de un antiguo santuario donde se realizaban sacrificios. Otros sugieren que su arquitectura oculta conocimientos perdidos con el tiempo. Sin embargo, a pesar de todas las conjeturas, los verdaderos propósitos de sus creadores siguen siendo un misterio. El Templo del Cielo, con su entorno de pinos y el silencio que lo rodea, continúa atrayendo la atención de investigadores y viajeros. Cada detalle, cada sombra, parece susurrar secretos antiguos. ¿Por qué se construyó este templo y cuáles conocimientos se perdieron a lo largo de los siglos? Entre estos lugares misteriosos, en el corazón de China, se oculta otra enigmática maravilla de la antigüedad, el ejército de terracota en Xi'an. Miles de figuras, cada una única, custodian la tumba del primer emperador Qin Shi Huang, dejando a los investigadores perplejos. ¿Cómo pudo este impresionante ejército pasar desapercibido durante siglos? Estas figuras de terracota, creadas hace más de 2 milenios, están increíblemente detalladas, desde las expresiones faciales hasta los armamentos. ¿Cómo lograron los antiguos maestros alcanzar tal nivel de habilidad? Los investigadores sugieren que cada figura podría haber sido reproducida a partir de un prototipo, pero queda la pregunta: ¿qué motiva el arte cuando se trata de una protección eterna? Algunos científicos creen que el ejército de terracota no solo servía para proteger al emperador en la vida después de la muerte, sino también como reflejo de su poder y grandeza. Sin embargo, esta hipótesis levanta nuevas preguntas. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones y creencias de las personas de esa época?
Según los últimos estudios realizados con tecnologías modernas, como el datado por radiocarbono, los científicos han podido determinar la edad de algunas figuras. Pero ¿qué secretos se ocultan en las profundidades de la Tierra, donde aún no se han realizado excavaciones? ¿Cuántos artefactos perdidos esperan ser descubiertos? El ejército de terracota es solo la punta del iceberg, y cada nuevo hallazgo añade una página más al misterioso libro de nuestra historia. En medio de los vastos espacios de Pekín se encuentra el Parque de Xiangshan, conocido como las Montañas del Incienso. Este rincón pintoresco, cubierto de densos bosques y lagos pintorescos, guarda en sí mismo numerosos secretos de los que solo susurran los antiguos árboles. Aquí, entre los pinos milenarios y los cerezos, se puede sentir el aliento de la historia, que tiene sus raíces en la dinastía Ming. A lo largo de los siglos, el parque ha servido como un lugar de retiro para los emperadores, y su paisaje fue cuidadosamente diseñado para armonizar con la naturaleza. Las grandes terrazas de piedra talladas en las rocas y los tranquilos estanques que reflejan el cielo azul crean una atmósfera que fascina a cada visitante. Pero ¿qué esconden estas rocas silenciosas? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos que crearon este oasis? Las leyendas locales cuentan que en el parque alguna vez existieron templos misteriosos, de los que hoy no queda rastro. Algunos investigadores sugieren que en las profundidades del bosque aún se pueden encontrar santuarios perdidos, envueltos en misterio y olvidados por el tiempo. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido con estos lugares sagrados y por qué desaparecieron de la historia? El parque también es famoso por sus vistas pintorescas de Pekín, que se pueden disfrutar desde la cima de sus colinas. El sendero que serpentea por las laderas atrae a los investigadores y amantes de la naturaleza, pero también oculta numerosos secretos. ¿Qué significado tenían estas montañas para los antiguos y qué conocimientos pudieron transmitir a sus descendientes? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y perhaps just in this lies the charm of the Xiangshan Park. Su magia sigue atrayendo a los buscadores de aventuras y amantes de los misterios, dejándolos en espera de nuevos descubrimientos. Las investigaciones en esta área continúan, y quién sabe qué otras enigmas guarda este antiguo parque. El lago occidental, conocido como Sihu, en Hangzhou, no es solo un rincón pintoresco de la naturaleza, sino también un verdadero tesoro de antiguos misterios. Su superficie espejada refleja no solo las nubes, sino también muchas leyendas relacionadas con su origen. Se cree que este lago fue creado hace más de 2000 años, y desde entonces sus orillas han estado cubiertas de mitos y leyendas que atraen a investigadores y turistas de todo el mundo. Una de las historias más enigmáticas se refiere a la isla llamada Isla de los Tres Prados. Según la leyenda, en esta isla se encuentran los restos de un antiguo templo dedicado a la diosa del amor. Sin embargo, a pesar de numerosas excavaciones, su ubicación exacta no ha sido determinada. ¿Cómo pudo desaparecer un objeto tan significativo? En las orillas del lago también se pueden encontrar otros artefactos misteriosos, como antiguos puentes de mármol construidos hace más de 1000 años. Estos puentes, que se integran perfectamente en el paisaje natural, tienen complicados patrones, muchos de los cuales permanecen sin entender.
¿Qué intentaban transmitir a las generaciones futuras y cuáles son los misterios ocultos en sus formas y dibujos? Sihu también es famoso por sus 9 giros, estrechos senderos que, según las leyendas, llevan a lugares ocultos llenos de magia y conocimientos antiguos. Los lugareños cuentan que por la noche se puede escuchar el susurro de los espíritus que guardan estos caminos. Pero esto no es la única misterio que guarda este lugar. Cada rincón del lago occidental está impregnado de una atmósfera de antigüedad y misterio. Al igual que muchos otros monumentos históricos, este lago sigue despertando el interés de los científicos y amantes de los misterios. En sus orillas aún se encuentran artefactos que esperan ser descubiertos, y muchos de ellos pueden contener las claves para desentrañar historias desconocidas. El Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, ubicado en la provincia de Hunan, cautiva con sus paisajes misteriosos y formaciones majestuosas, columnas de arenisca gigantescas que se elevan hacia el cielo, crean una atmósfera de magia primigenia, como si hubieran sido creadas por manos de antiguos dioses. Algunas de estas formaciones naturales alcanzan alturas superiores a los 800 metros y sus extrañas siluetas a veces evocan civilizaciones olvidadas. En medio de estas montañas majestuosas habitan especies raras de animales y plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Los investigadores descubren aquí ecosistemas únicos. Pero ¿qué atrajo a los primeros humanos a este lugar? Quizás no solo la belleza de la naturaleza, sino también algo más. Leyendas y mitos olvidados sobre espíritus ancestrales que custodian estas tierras. Entre los habitantes locales circulan rumores sobre esferas luminosas que aparecen en el bosque por la noche. Estos fenómenos no tienen explicación, y ni siquiera las tecnologías modernas pueden registrarlos. ¿Cómo es posible que tales fenómenos misteriosos hayan pasado desapercibidos para los científicos? Sin embargo, Zhangjiajie no es solo un enigma natural. Los arqueólogos encuentran aquí rastros de antiguos humanos que, tal vez, buscaban respuestas sobre el mundo. Algunas de las herramientas y cerámica halladas datan de miles de años atrás, pero su propósito sigue siendo un misterio. Estos artefactos solo subrayan cuánto aún queda por descubrir en este lugar enigmático. ¿Qué sería del mundo si pudiéramos desentrañar todos los secretos que guarda? El río Lijianshe. La montaña de Huangshan, también conocida como las Montañas Amarillas, impresiona por su majestuosa belleza y paisajes misteriosos. Estas montañas, rodeadas de nubes y nieblas, han sido fuente de inspiración para poetas y artistas a lo largo de los siglos. Sus picos angulosos y pinos extraños crean una atmósfera en la que parece que el tiempo se ha detenido. En las laderas de Huangshan se encuentran formaciones rocosas únicas, algunas de las cuales tienen nombres y leyendas propias. Por ejemplo, el pino que se encuentra en la cima llama la atención por su silueta inusual y antigüedad, y su edad supera los 1000 años. ¿Cómo ha podido sobrevivir este pino en condiciones tan duras? En las cimas de la montaña se encuentran templos sagrados y monasterios budistas que fueron construidos aquí hace muchos siglos. Estos lugares, llenos de silencio y paz,
recuerdan antiguos rituales y prácticas. ¿Qué buscaban aquí los peregrinos y qué secretos ocultan estas paredes? Según las leyendas, la montaña de Huangshan fue el hogar de los inmortales, y por eso se la consideraba un lugar sagrado. Las historias cuentan cómo antiguos sabios subían a sus cimas en busca de iluminación. Pero, ¿qué pasaría si estas historias se basan en eventos reales de los que solo tenemos una vaga idea? El misterio de Huangshan no se limita a su belleza natural y sus leyendas. Científicos que utilizan tecnologías modernas como el escaneo láser intentan desentrañar los secretos de su geología y formación. ¿Qué otros misteriosos formaciones se ocultan bajo las capas del tiempo? Mapas antiguos y registros testifican que la montaña de Huangshan era conocida no solo en China, sino también más allá de sus fronteras. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, muchos aspectos de su historia permanecen sin desentrañar. El criadero de pandas gigantes en Chengdu, ubicado en el corazón de la provincia de Sichuan, es uno de los lugares más misteriosos donde la naturaleza y los esfuerzos humanos se unen en un baile único de salvación. Este centro, cubierto por densos bosques y rodeado de majestuosas montañas, ha sido el hogar de más de 30 pandas gigantes, cada uno de los cuales lleva consigo su propia historia y secretos. ¿Cómo han sobrevivido estos seres maravillosos que alguna vez estuvieron al borde de la extinción en nuestro mundo? Desde su fundación en 1988, el criadero no solo ha sido un lugar de reproducción, sino también un centro de investigación donde científicos estudian el comportamiento y la ecología de los pandas. Cada paso en esta tierra está lleno de esperanza, pero también de preguntas. ¿Cuáles fueron las causas de su rápido declive? Aquí, entre la verde hierba del bambú y el suave susurro de las hojas, los científicos aplican los métodos más avanzados, desde el análisis de ADN hasta la observación en su hábitat natural. Sin embargo, a pesar de estos logros científicos, aún quedan misterios sin resolver. ¿Por qué, a pesar de tener todo lo necesario para sobrevivir, los pandas continúan siendo tan vulnerables? Pero este no es el único misterio relacionado con Chengdu. Se sabe que entre los visitantes del criadero no solo hay turistas, sino también residentes locales que transmiten leyendas sobre los pandas, que encierran conocimientos antiguos. Quizás en estos relatos se encuentren las respuestas a las preguntas sobre el futuro de estos animales maravillosos. Así que, al estar frente a estos majestuosos seres, recordemos, cada panda es un enigma vivo, y mientras continuemos estudiándolos, abrimos nuevas páginas en el libro de la naturaleza. El criadero de pandas gigantes en Chengdu no es solo un centro de investigación, sino las puertas a un mundo donde cada respiración y cada movimiento pueden contar sobre el pasado que apenas comenzamos a entender. Tsuchaigou esto no solo un valle pintoresco, sino un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un misterioso baile. Los lagos de múltiples colores, formados por procesos kársticos, parecen guardar en sí mismas los secretos de épocas antiguas. Pero, ¿cómo pudieron surgir tales formaciones naturales tan peculiares en esta región?
Entre las majestuosas montañas y los densos bosques, el valle guarda rastros de antiguas civilizaciones que alguna vez habitaron aquí. Los arqueólogos han encontrado restos de asentamientos humanos que datan de más de 2 milenios, pero su cultura y costumbres siguen siendo enigmáticas. ¿Cómo pudieron crear tales estructuras perfectas en un clima tan severo? Según las leyendas locales, en Tsuchaigou habitan espíritus que protegen la naturaleza, y muchos creen que fueron ellos quienes causaron la desaparición de los antiguos habitantes. Algunos científicos sugieren que los altos niveles de terremotos podrían haber destruido los asentamientos, pero otros afirman que esto es solo una parte de una imagen más compleja. Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con esta valle. Los artefactos encontrados en Tsuchaigou incluyen cerámica y herramientas que testimonian una cultura avanzada, pero su origen sigue siendo cuestionable. ¿Qué podrían saber estos seres sobre su tierra? ¿Qué queda fuera de nuestro entendimiento? A pesar de las investigaciones modernas, muchos aspectos de la historia de Tsuchaigou aún están envueltos en un manto de misterios. Quizás en las entrañas de esta majestuosa valle se escondan aún más secretos asombrosos, esperando ser descubiertos. Métodos científicos como el datación por radiocarbono ayudan a profundizar nuestro entendimiento, pero no pueden responder a todas las preguntas sobre la vida de los antiguos habitantes de este lugar único. El campo base del Everest no es solo el punto de partida para los alpinistas que buscan conquistar la cima más alta del mundo. Es un lugar envuelto en misterio y grandeza, donde se entrelazan las vidas humanas y los enigmas de la naturaleza. A una altura de 5.380 metros sobre el nivel del mar, entre picos nevados y vastos glaciares, el campo base se convierte en un imán para los buscadores de aventuras de todo el mundo. Cada primavera, en este asombroso rincón del Tíbet, cientos de alpinistas se reúnen para prepararse para la ascensión al Everest. Pero, ¿qué los atrae aquí, además del desafío deportivo? ¿Existe algo más que la simple sed de victoria sobre la naturaleza? Los habitantes locales afirman que en estas montañas se ocultan antiguos espíritus que protegen su tierra. Muchos investigadores señalan que el campo base se ha convertido en un lugar no solo de lucha física, sino también espiritual. Cada paso por este camino de alta montaña está lleno de tensión y expectativa. ¿Cómo pudieron las antiguas culturas, como el pueblo Sherpa, adaptarse a condiciones tan duras? Sus conocimientos sobre rituales y magia locales desconciertan a los científicos que intentan desentrañar los misterios que envuelven esta región. Sin embargo, el Everest no es solo una cima física. Aquí se encuentran artefactos misteriosos y rastros de antiguas civilizaciones que pueden contarnos sobre el pasado. Algunos alpinistas afirman haber experimentado fenómenos inexplicables que no pueden explicarse científicamente. ¿Cómo es posible en un mundo tan moderno? El famoso campo base del Everest sigue atrayendo la atención, pero sus misterios permanecen sin resolver. ¿Cuántos secretos más guardan estas majestuosas montañas esperando ser descubiertos? El antiguo pueblo de Lijiang, situado en la pintoresca provincia de Yunnan, es un verdadero tesoro impregnado de antiguas leyendas y misterios. Sus estrechas calles empedradas con piedras lisas
conducen a antiguos templos y casas con faroles rojos, donde cada rincón parece estar lleno de encanto y secretos. Pero ¿qué es lo que realmente ocultan estos antiguos edificios construidos hace más de 800 años? Los habitantes locales cuentan que en Lijiang alguna vez existió una próspera civilización conocida como Naxi, que poseía una cultura y un lenguaje únicos. Lo notable es que sus tradiciones, como los bailes y festivales musicales, se transmiten de generación en generación. Pero, ¿cuáles son las raíces de esta misteriosa cultura y qué conocimientos se llevaron consigo al olvido? El encanto del antiguo pueblo no se limita solo a los aspectos culturales. Las investigaciones arqueológicas muestran que en las cercanías de Lijiang se encontraron restos de antiguos caminos comerciales que conectaban China con el Tíbet y el sudeste asiático. Algunos historiadores sugieren que aquí se realizaban increíbles intercambios no solo de bienes, sino también de ideas que podrían haber cambiado el curso de la historia. Pero, ¿cómo afectó exactamente esta conexión a los habitantes de la región? Sin embargo, esto no es la única misterio que rodea al antiguo pueblo. En Lijiang también hay puentes de piedra y estructuras antiguas cuya función exacta aún no se ha esclarecido. ¿Para qué se construyeron estas impresionantes estructuras si no llevan a ningún lado? El antiguo pueblo de Lijiang no es solo un lugar, sino una verdadera historia viva llena de enigmas y artefactos misteriosos que esperan ser descubiertos por los investigadores. Cada calle, cada piedra aquí guarda sus propios secretos, y solo el tiempo podrá revelar sus misterios. El jardín de Yuanyuan en Shanghái no es simplemente un oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad, sino también un verdadero enigma, impregnado de antiguas leyendas. Desde su fundación en el siglo XVI, ha sido testigo de innumerables historias, conservando el espíritu del antiguo China. Cada rincón de este jardín, con sus puentes curvos y paisajes de piedra, parece susurrar secretos que aún están por descubrir. Mientras los investigadores se maravillan con la arquitectura elegante y el diseño paisajístico cuidadoso, surge la pregunta: ¿qué inspiró a los creadores a crear un lugar tan enigmático? Elementos únicos, como el estanque con carpas y las elegantes pagodas, no solo sirven como adornos, sino que también pueden ocultar simbolismo conocido solo por unos pocos. Los historiadores sugieren que cada elemento del jardín tiene su propio significado, posiblemente relacionado con las enseñanzas daoístas o las filosofías budistas. Pero esto no es la única incógnita. Las leyendas cuentan que en el jardín se encuentran antiguos artefactos con poder mágico. Los residentes locales aseguran que algunas piedras pueden curar y que las fuentes pueden predecir el futuro. Estos mitos se transmiten de generación en generación, añadiendo un aura de misterio a este lugar histórico. Al observar cómo los rayos de sol juegan sobre la superficie del agua, es imposible no preguntarse: ¿cuántos secretos más guarda este jardín? A pesar de todas las investigaciones, muchas de los misterios permanecen sin resolver, esperando su momento. Los arqueólogos más destacados continúan explorándolo, con la esperanza de desentrañar los enigmas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Las aguas de la antigua ciudad acuática de Wuchien, perdida entre canales pintorescos y puentes antiguos, guardan numerosos secretos.
Esta ciudad, fundada hace más de 1000 años, parece estar congelada en el tiempo, ofreciendo a los viajeros una oportunidad única para tocar la historia. Calles estrechas, empedradas con piedras lisas, llevan a casas con balcones de madera, donde aún se oyen ecos de épocas pasadas. A pesar de su atmósfera de calma, Wuchien está lleno de misterios. ¿Por qué se construyó esta ciudad sobre el agua y qué secretos ocultan sus antiguas construcciones? Es asombroso que muchos investigadores hayan notado que en Wuchien se han conservado rastros de soluciones arquitectónicas únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Algunos científicos creen que Wuchien podría haber sido un importante nudo comercial, conectando diversas culturas y pueblos. Otros, por otro lado, proponen teorías más místicas, sugiriendo que la ciudad formaba parte de un antiguo ritual relacionado con la estirpe del agua. ¿Cómo pudieron surgir tales sistemas complejos de canales y puentes sin el equipo moderno? Los habitantes locales cuentan historias de fantasmas que deambulan por las calles antiguas y de leyendas olvidadas que se guardan en su memoria. Estas historias añaden aún más misterio a la ciudad, haciendo que uno se pregunte, ¿es posible que Wuchien guarde las claves para entender las antiguas costumbres y tradiciones que se han perdido para el mundo moderno? Cuanto más se investiga esta ciudad acuática, más preguntas surgen. ¿Cuál fue su verdadera función en la historia de China? ¿Qué otros secretos guardan sus aguas tranquilas, esperando a aquellos que se atrevan a desentrañarlos? El Buda gigante de Leshan no es simplemente una estatua, sino una obra maestra de arte, tallada en una inmensa roca junto al río Jinsha. Su altura alcanza los 30 metros y detalles como las profundas arrugas de la ropa y las expresivas características del rostro crean la sensación de una presencia viva. ¿Cómo lograron los creadores de esta figura monumental mantener la precisión y la armonía en una obra tan grandiosa? La construcción de este monumental Buda comenzó en el siglo VIII de nuestra era y duró más de 80 años. Existe la creencia de que la estatua fue erigida para calmar las aguas del río que amenazaban a los habitantes locales, pero esto es solo una de las muchas versiones. ¿Qué realmente motivó a los antiguos maestros a emprender un proyecto tan complejo que requería esfuerzos y recursos colosales? Los investigadores sugieren que alrededor del Buda de Leshan podría haber existido un sistema completo de rituales y ceremonias religiosas relacionadas con el culto. Algunos incluso afirman que en su apariencia se ocultan símbolos antiguos que podrían contar historias olvidadas. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de sus creadores y qué secretos podrían haber dejado en esta obra monumental? Cada año, la estatua atrae a más turistas, pero cada uno de ellos, al pasar junto a ella, no puede evitar preguntarse, ¿qué más oculta a este majestuoso símbolo que vigila el río? El Buda gigante de Leshan sigue siendo un misterio en el que se entrelazan historia, mitos y leyendas enigmáticas, esperando a su investigador.